Hola a todos, esta es nuestra exposición acerca de las eras geológicas, hablando en específico de los eones Adeano, Arqueano y Proterozoico. Los integrantes del equipo son una servidora, Vania Uresti Torres, Dorilian Alberto Rodríguez Castro y Daniela Ramos Pérez. ¿Qué son las eras geológicas? Las eras geológicas es una unidad de tiempo en el cual se identifican los eventos importantes de la historia de la Tierra. Estas están organizadas jerárquicamente por los supereones, que es la unidad de tiempo más grande que existe, los eones, que es la subdivisión de los supereones, las eras, que es la subdivisión de los eones, los periodos, que es la subdivisión de los eras, y tenemos a las edades. Las edades, el tiempo en que van a durar va a depender de acuerdo al contexto y a la unidad de tiempo que estén utilizando. El precámbrico es el primer supereón. Esta abarca desde hace unos 5.000 millones de años hasta los 570 millones de años. Esta comprende los primeros eones de la historia de la Tierra, que es el Jádico, Arcaico y Proterozoico. El Jádico. Este es conocido por ser el león del origen de la Tierra, abarca aproximadamente hace 4.600 millones de años. Este no tiene divisiones ya que por el tiempo remoto que es. Algunas de las características de este eón es que fue bombardeada frecuentemente por meteoritos. Durante este tiempo la Tierra fue bombardeada por meteoritos y cuerpos celestes, por lo que presentó grandes cantidades de energía y calor. Consecuentemente, también había intensas temperaturas debido a que también se presentaba la actividad volcánica y pues como he dicho anteriormente, el bombardeo frecuente de meteoritos. Tenemos la formación de la corteza terrestre, aunque a medida que la Tierra se iba enfriando, se iba formando una corteza terrestre sólida pero inestable. También tenemos lo que es la atmósfera primitiva. Durante este tiempo no se pudo presentar lo que era la vida debido a que la atmósfera estaba compuesta por amoníaco, metano, dióxido de carbono y vapor de agua, lo que hacía imposible la formación de la vida. Finalmente tenemos las condiciones geológicas inestables, pues como le había dicho anteriormente, una característica principal de este eón era la actividad volcánica, por lo que la misma actividad volcánica provocaba que ésta desprendiera muchos gases a la atmósfera y pues como les mencioné anteriormente, lo hacía imposible. El arcaico es el eón en que las primeras formas de vida se empezaron a desarrollar, abarca aproximadamente desde el 4.600 millones de años hasta los 2.500 millones de años. Algunas de las características de este eón es la aparición de la vida. Se empezaron a organizar las primeras formas de vida unicelulares como los probiontes, que son moléculas orgánicas que se encontraban en los océanos primitivos. También tenemos el aumento de la actividad biológica, así como dije anteriormente, como a medida en que se iba formando las primeras formas de vida unicelulares, también se empezaron a desarrollar las primeras formas de vida procariotas unicelulares, iniciando así la fotosíntesis y liberando oxígeno en la atmósfera. De igual modo tenemos eventos tectónicos en el cual se manifiesta el mayor flujo de calor interno. Las primeras placas más pequeñas se empezaron a mover rápidamente, formando así arcos inusuales volcánicos. Y finalmente tenemos los continentes primitivos, el cual no es más que la formación de los supercontinentes debido a la colisión del núcleo de los continentes más estables. La siguiente es la era eoarcaica, que es de 4.000 a 3.600 millones de años atrás. Es la era más antigua con restos geológicos conservados. La Tierra aún se estaba formando después del caos inicial del sistema solar. En los eventos y cambios clave tenemos la formación de la corteza terrestre primitiva, también aparecen las primeras rocas ígneas y metamórficas conocidas, altísima actividad volcánica y tectónica y la formación de los primeros océanos debido al enfriamiento del planeta. Como organismos notables están probablemente las primeras apariencias de formas de vida como microorganismos unicelulares procariotas, estos no dejan fósiles, y evidencias potencial de isótopos de carbono de rocas muy antiguas.
Las rocas más antiguas conocidas como las del cinturón de Akaska y Canadá se forman en esta era y tienen más de 4.000 millones de años. La siguiente es la era paleoarcaica, que es de 3.600 a 3.200 millones de años atrás. En esta era la Tierra comenzó a estabilizarse un poco y ya existen evidencias más claras de la vida. En eventos y cambios clave tenemos la formación de los primeros cratones o núcleos continentales, temperaturas más estables, océanos ya presentes, también la atmósfera aún sin oxígeno, anóxica. Los organismos notables son los primeros microfósiles bacterianos. Estos son los primeros registrados, también posibles formas tempranas de cianobacterias. De estos sí hay un registro. Como algún dato importante es que las primeras evidencias de vida son microfósiles, fósiles de bacterias hallados en Sudáfrica y Australia, con más de 3.400 millones de años. La siguiente es la era mesoarcaica, que tiene de 3.200 a 2.800 millones de años atrás. La vida empieza a cambiar en el planeta lentamente, aunque sigue siendo completamente microscópica. En los eventos y cambios clave tenemos la formación de más cratones estables, también posibles indicios de una fotosíntesis temprana, y continúa la tectónica activa y el vulcanismo. Esto se presenta en todas las eras del Eón arcaico. También en organismos notables aparecen cianobacterias fotosintéticas, además de la formación de estromatolitos primitivos, que son estructuras fósiles hechas por bacterias. Los estromatolitos más antiguos que se conservan datan de esta era y son evidencia directa de la vida microbiana organizada. Ya como último de la era arcaica tenemos la era neoarcaica, que es de 2.800 a 2.500 millones de años atrás. El neoarcaico fue clave porque la vida empezó a transformar el ambiente de la Tierra muy lentamente. En eventos y cambios clave tenemos que las cianobacterias comienzan a producir oxígeno por fotosíntesis. El oxígeno aún no se acumula en la atmósfera, se oxida en el hierro y en los océanos. Además de que se acaba la gran oxidación que ocurriría en el siguiente eón. Algunos de los organismos notables es que hay mayor abundancia de cianobacterias, así como que los estromatolitos son más numerosos y son muchísimo mejor preservados. También durante esta era se empezaron a formar los yacimientos de hierro bandeado, una prueba del oxígeno liberado por los organismos vivos. Fue el Eón arcaico. En conclusión, respecto a este eón, durante el Eón arcaico, la Tierra pasó de ser un planeta joven e inestable a uno con una corteza sólida, agua líquida, y también tuvo los primeros signos de vida, aunque toda la vida era microscópica. Fue en estas eras donde se sembraron las bases para todo lo que vendría después, incluyendo también la aparición de complejos en los eones posteriores. El siguiente es el Eón Proterozoico. Es uno de los periodos más importantes y extensos en la historia de la Tierra. Abarca desde 2.500 millones de años hasta 541 millones de años atrás, es decir, casi la mitad de la edad total del planeta. Aunque la vida aún no era compleja, aquí ocurrieron cambios que transformaron el mundo. Es el segundo eón más antiguo, después del arcaico. Significa vida temprana, protero, temprano, zoico, vida. Marca una transición de un planeta dominado por bacterias a uno donde se preparan las condiciones para animales y plantas. Disculpe. Es un planeta con oxigenación. Es una etapa donde hubo oxigenación de la atmósfera. Cianobacterias empezaron a liberar oxígeno por fotosíntesis. El oxígeno reaccionó primero con
el hierro en los océanos, así formando yacimientos de hierro bandeado. Con el tiempo comenzó a acumularse en la atmósfera. También empieza la formación de supercontinentes. Se formaron y rompieron grandes masas continentales como Columbia, Rodonia y más tarde Panonia. Esto afectó el clima y el desarrollo de la vida. Glaciaciones globales. Las glaciaciones externas que congelaron la mayor parte del planeta, especialmente en Neoproterozoico, y organismos fósiles importantes que fueron las cianobacterias, bacterias fotosintéticas, fueron clave en la producción de oxígeno. Formaron estructuras llamadas estromatolitos que aún existen hoy. Las primeras células eucariotas, células complejas con núcleo, precursoras de todos los seres vivos moleculares. Multicelularidad y reproducción sexual. Surgieron los primeros organismos multicelulares simples. La reproducción sexual permitió más diversidad genética. La biota de Ediacara hace 600 millones de años. Primeros organismos multicelulares grandes, blandos y sin esqueletos, considerando los primeros animales conocidos. Datos interesantes del Proterozoico. Dura aproximadamente 2.000 millones de años. Ocupa más del 40% de la historia geológica de la Tierra. Al final del Eón, la Tierra estaba lista para la explosión cámbrica que marca el comienzo del Eón siguiente, Fanerozoico, donde aparecen los animales con esqueleto. La siguiente es la era Paleoproterozoico, de 1500 a 1600 millones de años atrás. Es la primera era del Proterozoico y una de las más transformadoras, ya que la Tierra pasó de un planeta sin oxígeno a uno que empezó a desarrollar una atmósfera rica en este gas. Hubieron algunos eventos y cambios clave, como la gran oxidación de 2500 millones de años. Cianobacterias liberan oxígeno cambiando el ambiente global. El oxígeno oxida el hierro de los océanos. Se forman yacimientos de hierro bandeado. Primeros intentos de formación de supercontinentes como Columbia. Mayor estabilidad tectónica. Estuvieron también organismos notables se puede decir fósiles, en la evolución de células eucariotas como núcleo. Vida sigue siendo acuática, unicelular, pero más diversa. También el oxígeno fue tóxico para muchas bacterias anaerobias, provocando una extinción masiva, pero permitió la evolución de formas de vida más complejas. La siguiente era es la era Mesoproterozoico, de 1600 a 1000 millones de años atrás. El Mesoproterozoico es una era de estabilidad relativa y expansión de la vida unicelular eucariota. Tuvieron algunos eventos clave, como la formación del supercontinente Rodiana, se me va el nombre, de 1000 millones de años atrás. Clima más estable con menos eventos catastróficos, comienzo de la reproducción sexual que acelera la evolución. Estuvieron organismos más notables o fósiles, como la diversión de eucariotas. Aparecen algunas rojas, verdes y otras protosis. Primeras señales de organismos multicelulares simples. Otro dato interesante también es los fósiles de las eucariotas más antiguos vienen conservados como Huarpiña. Se encuentran en rocas del Mesoproterozoico. Toca la era de del Neoproterozoico, de 1000 a 41 millones de años atrás. Esta era un puente entre la vida microbiana y el surgimiento de animales. Ocurren eventos externos como glaciaciones globales y aparición de los primeros animales, aunque sin fósiles.
Los eventos claves fueron la glaciación global, como lo acabo de decir, la fragmentación de Rodiana, se forman nuevas masas continentales, el aumento del oxígeno atmosférico y oceánico. También encontramos organismos más notables como la biota de Edicara. Organismos multicelulares blandos aparecen también, como lo había dicho, aparecen los primeros animales, aunque sin esqueletos. Se identifican las algas pluricelulares. También sabemos que al final del neoproterozoico ocurre la gran transición hacia el neofenozoico y la explosión cámbrica cuando surgen la mayoría de los grupos animales actuales. A lo largo de esta exposición hemos recorrido los 3 eones más antiguos de la historia de la Tierra: el Eoceno, donde el planeta apenas se formaba bajo condiciones extremas; el Arcaico, donde se sumergieron las primeras formas de vida y comenzaron a formarse los primeros continentes; y el Proterozoico, donde ocurrieron transformaciones profundas como la oxigenación de la atmósfera, el surgimiento de las células complejas y los primeros organismos multicelulares. Estos eones, aunque lejanos en el tiempo, representan la base sobre la cual se construyó toda la historia posterior del planeta. Gracias a esos procesos que ocurrieron en ellos, la Tierra pasó de ser una masa incandescente e inestable a un mundo capaz de albergar vida compleja. Comprender esas etapas no solo nos permite conocer nuestro pasado, sino también valorar la larga y fascinante evolución de la vida y del propio planeta que habitamos. Eso sería todo. Muchas gracias.